¿Por qué es que no comprendemos nuestras heridas desde el principio, desde que éramos niños o desde hace 10 años o 15 años? ¿Por qué es que hasta ahora empezamos a poder comprenderlas o por qué es que nos cuesta tanto poder comprenderlas? Si te interesa este tema, si tienes esta pregunta, pues te invito a que te quedes conmigo, ya que de eso vamos a hablar el día de hoy. Mi nombre es Oscar y este canal está dedicado a poder ayudarte a educarte sobre las heridas emocionales de la infancia. Y el tema que vamos a tratar el día de hoy, pues es exactamente este, ¿no? ¿Por qué hasta ahora? ¿Por qué no comprendemos nuestras heridas emocionales desde el principio? Te recuerdo que seguimos la filosofía de Lise Bourbeau y estas son las 5 heridas y máscaras que ella presenta. Solo te las leo porque estoy seguro que si me has seguido, pues ya esta imagen te la has de conocer casi de memoria. De acuerdo a ella, lo resume en 5 heridas: la herida del rechazo, de abandono, humillación, traición e injusticia. Y ella nos propone una forma de poder comprenderlas para poder sanar, para poder trascenderlas y para poder seguir nosotros en el camino de ser nosotros mismos, ¿no? La meta final para poder comprenderlas, pues es amarnos incondicionalmente. Entonces, comprender las heridas o cómo funcionan va a ser importante para poder amarnos incondicionalmente. Todas las experiencias que tenemos, entonces, tienen esta función. Pero ¿por qué es que no lo comprendemos antes? ¿O por qué incluso ahora, por qué es que no lo comprendemos? De acuerdo a la respuesta que ella nos da, la respuesta es por nuestro ego. Te recuerdo que una forma sencilla de comprender qué es nuestro ego es esa parte de nosotros que es falsa, que nosotros pensamos que somos eso. Si nos preguntan ¿quiénes somos nosotros? Casi todo lo que digamos le va a pertenecer al ego, ya que el ego es esa parte de la mente que tiene información, conceptos, tiene recuerdos, tiene interpretaciones específicas que nosotros las hicimos cuando éramos niños y nuestro cerebro no estaba desarrollado. La parte frontal, la corteza prefrontal, que es la que nos ayuda a saber, a interpretar, a tomar decisiones, a dar juicios más concretos, a tomar decisiones inteligentes, a entender la realidad, no estaba desarrollada y que de hecho se termina de desarrollar ahí como entre los 25 a los 27 años, ¿no? Entonces, todo ese proceso de infancia especialmente, hasta los 3 años más específicamente, se conforma nuestra autoestima, nuestro autoconcepto, aunque ignoramos qué significa esto del autoconcepto o de la autoestima. Ahí fijamos muchas creencias que el día de hoy las mantenemos como que si estas fueran verdaderas, ¿no? Entonces el ego está sostenido por nuestras creencias. Te recuerdo unos puntos básicos, sencillos, que a mí me han ayudado a comprender qué es el ego. El ego te va a hacer creer que tú eres tu pasado, que tú eres tus heridas, que tú eres lo que te sucedió. Entonces vamos a utilizar palabras como soy una persona rechazada, soy una persona abandonada, soy una persona humillada, soy una persona traicionada o soy una persona a quien lo han tratado de una manera muy injusta. Nos vamos a quedar a veces estancados en eso. El ego te hace pensar que tú eres lo que los demás dicen de ti. De ahí viene por qué nos importa tanto lo que otros digan, porque cuando éramos niños nos importaba lo que dijera mamá y papá, y con mucha razón. Porque todo niño, toda niña quiere de alguna manera complacer a estos padres porque así ganamos el amor, la protección, la cercanía. En otras palabras, así sobrevivíamos. Y para el ego es importante que tú sobrevivas. Y si para eso hay que abandonar quienes nosotros somos, pues eso fue lo que pasó. Nos desconectamos de nosotros mismos, perdimos nuestra verdadera identidad. No la perdimos, ahí está todavía, pero nos movimos a otro lugar donde teníamos que complacer o hacer cosas o dejar de hacerlas, decir cosas o dejar de decirlas, con tal de sentirnos aceptados, con tal de que valíamos la pena. Pero también si alguien hizo algo, nosotros pudimos haberlo interpretado como que no éramos suficientes, como que no valíamos la pena, como que era nuestra culpa lo que pasaba, y eso se fue acumulando, fue haciendo creencias. Una creencia es todo aquello que nosotros interpretamos como verdad.
toda idea, todo concepto que nos aferramos a ella y decimos esto es verdad, y las creencias se convierten en nuestros hábitos, en nuestra forma de vivir, en nuestra realidad, y por eso el día de hoy podemos decir que nuestra vida, como la percibimos, es el resultado de nuestras creencias. Entonces, tenemos creencias, yo puse un más y un menos para hablar de que hay creencias positivas y otras no tan positivas. Creencias que nos hacen crecer, sanar, ver el mundo como un lugar para experimentar, un lugar bonito. Y hay otras creencias que nos hacen mantenernos o interpretar a nosotros mismos y a los demás como algo negativo. El ego también te hace creer que tú estás separado del otro. Entonces a veces creemos que si yo le hago un mal al otro, me hago un bien a mí. O que si me hago un bien a mí, le hago un mal al otro. Entonces no comprendemos que el bien que me hago a mí, se lo hago al otro. O que el mal que le hago al otro, también me lo hago a mí. Entonces el ego te hace creer que estás separado. Te hace también creer que tú eres lo que tienes. Entonces ponemos nuestro valor en lo que tenemos, ¿no? En una pareja, en unos hijos, en la ropa que tenemos, en cómo nos miramos, en los diplomas que tenemos, en el trabajo que tenemos. Y el problema es que cuando se van esas personas o eso que tenemos, se va nuestro valor y por eso nos sentimos también vacíos. Entonces nos hace creer que estamos separados del otro, que somos nuestro pasado, que somos a veces lo que nuestra mente nos dice. Y te recuerdo que la mente únicamente puede decir lo que ya ha escuchado, lo que nos dijeron. Nuestra voz interior solo es una repetición de lo que nos dijeron o de lo que de lo que nosotros interpretamos, ¿no? Nos hace creer que somos lo que poseemos o también lo que hacemos. Entonces, si yo me dedico, si yo soy maestro, si yo digo eso, pues en el momento que yo pierdo ese trabajo de maestro, pues se va también la identidad, ¿no?, que yo tengo. Y ahí podemos poner otros ejemplos porque es importante comprender el ego, saber cuál es su función, que no es enemigo, no hay que destruirlo, pero es importante saber su función para no identificarnos, ¿no? Entonces nuestro sufrimiento está basado en las creencias que tenemos y en el hecho que nos identificamos con eso que nos pasó, con eso que pensamos, con eso que piensan los demás o con eso que poseemos o que tenemos. Y entonces el proceso de sanación pues es poder observar eso y poder dejar de identificarnos y ver más de lo que hay. Entonces las creencias son posturas, son ideas, son pensamientos, son interpretaciones que nosotros hicimos antes y que hasta el día de hoy esa interpretación formó como un patrón, un molde, una plataforma por medio de la cual seguimos interpretando otras cosas, ¿no? Eso es lo que nos hace entonces nuestra creencia tener una falta de acción coherente, de que a veces nos impide estudiar o aplicar lo que estudiamos, llevarlo a la práctica y que también nos impide adentrarnos en el sentimiento, en la experiencia. Te doy un ejemplo de una falta de acción coherente, ¿no? Vamos a suponer que yo sufro mucho porque a lo mejor tengo 10, 15, 20 libras de más. Sufro por eso y creo profundamente que estoy haciendo todo lo necesario. Incluso decimos palabras, ¿no? Una palabra muy famosa del ego, que son las generalidades, ¿no? O generalizaciones. Utilizar esta palabra como he hecho todo lo posible para dejar de sufrir o para bajar de peso. Y de repente a lo mejor le preguntamos a esa persona, ¿has ido al psicólogo para poder saber qué relaciones tienen tus emociones con el sobrepeso que tienes? ¿Has contratado a un nutricionista para que puedas cambiar tus hábitos a conocer lo que es una alimentación antiinflamatoria, una alimentación saludable? ¿Has contratado a un entrenador personal? O sea, ¿tienes tú un hábito sano con tus emociones? ¿Tienes alguien que te enseñe? ¿Tienes alguien que te enseñe cómo cocinar saludable? ¿Lo haces todos los días? ¿Vas al gimnasio 4 o 5 veces a la semana? Y a veces estas respuestas son no. Entonces ahí vemos cómo sufrimos por una falta de acción coherente. Porque sí hay acciones a veces, pero esas acciones van en contra de la realidad. Todo lo que hacemos, nos metemos en dietas muy peligrosas, escuchamos algún consejo que vimos en algún canal de YouTube y pensamos que con eso es suficiente. Y entonces nuestras acciones basadas en nuestras creencias son las que nos mantienen en esa postura de no poder avanzar, ¿no? Y por eso es que no nos adentramos, le preguntamos a alguien, pero ¿estás estudiando
para poder comprender la realidad de tu vida. A veces dicen que no. Estás practicando, tienes una práctica nueva que antes no tenías. Estás escuchando cosas que antes no escuchabas y todo eso a veces es no. Y ahí encontramos cómo es que nuestras creencias, nuestro ego, nos mantienen de una manera en la cual pues todo lo que hacemos y lo que decimos va alineado a mantenernos en el lugar que estamos, a no dejarnos salir, ¿no? Quiere decir también que el ego pues no nos permite conocernos, no saber por qué pienso como pienso, de dónde vienen esas creencias, cómo cambiarlas, cómo reconocer mis talentos y mis debilidades. Nos limita de la humildad. La humildad pues es autoconocimiento también, es saber quién yo soy, saber que no lo sé todo, pero que hay mucho que sí puedo saber, es saber que tengo talentos y que tengo debilidades, es ponerme al mismo nivel de los otros. A veces por la poca humildad nos ponemos en una postura de que sabemos más o de que sí sabemos cuando en realidad no sabemos, o que sí podemos cuando en realidad no podemos, o etiquetamos a los otros como los malos, ¿no? Como los causantes de nuestro sufrimiento, y nos limita de darnos el valor para confrontarnos o para confrontar a otros, para poner límites, para aventarnos en una experiencia que nos da miedo, pero que es ahí donde se encuentra la sanación. Entonces, en resumen, significa no hacernos responsable o no saber qué significa que yo soy el único responsable de mi vida. Claro que todo eso se debería explicar de una manera más amplia para poder comprenderla. Yo te lo hago de una manera resumida, porque al no hacerme responsable de mi vida, entonces lo que hacen los demás hace que se muevan mis emociones, porque yo no sé cómo lidiar con mis emociones, con mis acciones, no sé salir de ahí. Entonces yo siempre digo, si ellos hubieran hecho otra cosa, porque él hace, yo sufro, porque la vida es así, porque Dios es, entonces no me hago responsable de mis acciones. Todo eso es lo que hace el ego, ¿no? Entonces ahí vamos comprendiendo por qué es, ¿verdad? ¿Por qué es que no lo comprendí desde antes? Porque atraíamos un ego que se había estado formando y que se había estado solidificando hasta el día de hoy, que sigo creyendo que yo soy ese ego y que no cuestiono mis creencias. Entonces, ¿qué más hay con las creencias, no? Todos tenemos creencias que nos impiden ser quien verdaderamente deseamos ser. Conectarnos con nuestra originalidad. Y es importante saber, indagar, cuestionar esas creencias, saber de dónde vienen, por qué pienso como pienso, por qué pienso que yo soy alguien rechazado, por qué pienso que no soy digno del amor, por qué yo aseguro que no puedo a lo mejor alcanzar un título, un trabajo, por qué no puedo desarrollarme en algún deporte, por qué, ¿no? Es cuestionarla. Todos tenemos creencias, ¿no? Muchos le llaman creencias limitantes, ¿no? Entonces, en tanto nuestras creencias más nos perjudican, el ego lo que hace es que nos hace ocultarlas. Por así decir, le decimos a alguien que sufrimos mucho, pero verdaderamente no le contamos a las personas las creencias que tenemos que nos hacen sufrir, porque lo hacemos de tal manera que no queremos que los demás se den cuenta de lo que verdaderamente estamos sintiendo. Por eso es muy común que nos preguntan cómo estamos, decimos que estamos bien, porque nos da miedo o no queremos que los otros sepan que nos está yendo mal. Tenemos un problema de finanzas en una relación y no lo contamos. Y no es que haya que contárselo a todo el mundo, pero está esa sensación de siempre poner otra cara. ¿Por qué? Porque de lo que vamos a decir depende lo que los demás vayan a pensar. Entonces el ego, como te dice, tú eres lo que piensan los demás, te hace ocultar tus verdaderas creencias, tu verdadero estado, para poder modificar lo que otros piensan. Y entonces tú te crees que los demás van a pensar algo bueno de ti, que no conocen la realidad, y entonces eso te da un poquito de placer. Por ahí hay un filósofo que decía, no soy lo que yo pienso de mí, no soy tampoco lo que los demás piensan de mí, yo soy lo que yo pienso que los demás piensan de mí. Entonces, en cuanto yo me asegure que yo pienso que los demás piensan que estoy bien, con eso me conformo, aunque verdaderamente me la esté pasando muy mal. No es muy fácil que vayamos con alguien y le digamos, ya descubrí que la verdad es porque soy irresponsable de mi vida, porque no estudio, porque no practico, porque no cuestiono, porque no indago, porque no hago, etc. No decimos eso, sino que ponemos otra cara, otra máscara, que es lo que habla Liz Bourbeau. Es como cuando vamos a terapia, la mayoría de terapeutas dicen, la persona nunca viene por la verdadera razón,
primero hay que escucharlo y poco a poco el ego se va mostrando y de repente, a lo mejor en la sesión 10, 15, sale la realidad. La realidad es una creencia, obviamente que se originó a lo mejor por un evento traumático, pero ahorita lo que hay que ver es cuál es esa creencia y cómo descubrirla para darme cuenta que sí la puedo cambiar, pero que va a tomar un cierto valor. Va a tomar vulnerabilidad. Va a tomar hacer lo que no estoy acostumbrado. Empezar a poner mi verdadera cara, y eso da mucho miedo porque ya estamos acostumbrados que a lo mejor otros piensan otras cosas diferentes y el que otros piensen o que incluso que yo piense algo diferente de mí atemoriza mucho, ¿no? Entonces le huimos a ese miedo. Cuando nosotros tenemos esas creencias que nos perjudican, entonces las vamos a ocultar para que no se den cuenta o incluso para que ni yo me dé cuenta que las tengo. Al ocultarlas, nos negamos la posibilidad de cambiar, porque si yo no reconozco que tengo esa creencia y no la trabajo, pues estoy eliminando la posibilidad que yo pudiera tener de cambiarla, porque si la reconozco, la veo, la acepto, la trabajo, la puedo cambiar. Pero si no la reconozco, si sigo culpándolo, si sigo en la creencia de que los demás verdaderamente tienen la culpa o de que he hecho todo lo posible, si sigo en esa creencia, si la defiendo o si la oculto, entonces me niego la posibilidad de cambiar. Y ahí veo cómo yo mismo me niego la posibilidad de llegar a otro lugar, a ese punto del punto A al punto B. Me niego porque sigo aferrado a que es en el punto A, en esas creencias es donde debo de estar, ¿no? Tenemos miedo a que otros nos descubran. Tenemos miedo al que dirán, porque al cambiar de creencias, todo el mundo va a ver otra imagen que no habían visto de mí. Y eso tengo miedo que me dé más sufrimiento. Y a veces verdaderamente así es. O sea que le tengo miedo al sufrimiento, a relacionarme con el sufrimiento. Que de hecho en terapia lo que uno aprende no es al eliminar el sufrimiento. Es a saber qué hacer, lo correcto, cómo confrontarlo, cómo lidiar con él, cómo permitirle que haga lo que tiene que hacer. Y presentar una cara muy auténtica a veces da mucho miedo, da sufrimiento, pero es la manera en la cual puedo trascender o cambiar de creencia, ¿no? Entonces, al ocultar todo lo que yo soy, y todo esto pasa inconsciente, pues no le permito al otro conocerme verdaderamente que yo soy. Un ejemplo, claro, ¿no? Vamos a suponer que yo conozco a una persona nueva, ¿no? Sea una amiga o una novia, alguien que me gusta. Pues yo le voy a decir que soy cariñoso, que soy buena persona, que soy inteligente, que soy todo esto. Pero no le muestro mis debilidades, no le muestro mis heridas, no le cuento mi historial, o si se lo cuento lo hago desde el victimismo y no desde la realidad. ¿Por qué? Porque tengo miedo a que no me acepte, tengo miedo a que me rechace, tengo miedo a que se vaya. Entonces le presenté una imagen que no era la mía. Y entonces la otra persona se creó una imagen de mí. Pero cuando ya entramos en relación interior, aunque sigo aferrado a ocultar esas creencias, ya cuando las emociones están cerca, sale la verdadera personalidad y me da miedo cuando sale. Y ahí viene la máscara y ahí viene el enojo. Y entonces posiblemente, ya que me conocen como soy, a lo mejor siento que me van a rechazar. Pero ¿por qué muchas veces me rechazan? Porque aunque sale quien verdaderamente yo soy, yo lo quiero negar, yo lo quiero ocultar. Entonces tengo miedo de abrir mi alma y decir esto es lo que hay en este momento, ¿no? Porque tengo miedo al resultado de hacer eso. Entonces no le permito a otros que me conozcan verdaderamente y tampoco me doy la oportunidad de qué se siente que conozcan quien verdaderamente yo soy. ¿Qué siento yo cuando me reconozco como verdaderamente soy? Como el momento presente que estoy viviendo, ¿no? Entonces, si te das cuenta, hay mucho miedo aquí incluido. ¿Por qué el miedo? Por las creencias a las cuales he estado aferrado y que las he defendido a toda costa. Otra vez, sin darme cuenta, porque es muy normal que crecimos con la creencia de que hay que darle la mejor imagen a las personas, ¿no? Al mundo, a la sociedad. Aunque esta sea completamente mentira o parcialmente, ¿no? Entonces, creencias tienen mucho que ver en esto. Entonces, ¿por qué es que no sanamos? ¿No? Porque nos convencemos de que esas creencias no son nuestras, ¿no? No es verdad que yo tengo miedo. No es verdad que yo soy miedoso. No es verdad que no tengo humildad. No es verdad que yo no puedo. No es verdad que yo creo que el amor no es para mí. No es verdad que yo creo que a lo mejor no estoy lo suficientemente preparado para una relación. Y como no me convenzo de que no soy suficientemente preparado, entro en una relación y termino otra vez
creando muchos conflictos y problemas, y entonces le echo la culpa a la relación o a la persona o al mundo o a otras cosas, o me echo la culpa a mí, en lugar de hacerme responsable de aquellos pasos que tengo que tomar para poder cambiar creencias y para transformarme en una persona. Por ahí hay un dicho que es muy aplicado hoy en día, que es muy, muy popular, el tema de las relaciones, ¿no? No atraemos a quien queremos atraer, sino atraemos a la persona basada en el lugar donde nosotros estamos parados. Entonces, si yo estoy parado en una creencia de que yo no creo que el amor sea para mí, voy a atraer a una persona que me va a confirmar exactamente eso que yo creo, aunque al principio yo quiera poner otra máscara, porque va a salir al lugar, ¿no? Entonces es importante querer tener ese deseo de saber que puedo construir en mí, puedo transformarme en alguien que sí esté abierto al amor, que sepa dar y que pueda recibir. Y esto aplica para las amistades, para las relaciones con padres, con hijos, etcétera, ¿no? Entonces, superar las creencias exige que tengamos que pasar por la misma experiencia. Porque como yo me aferré a que no tenía esa creencia o a dar una cara que no era, como no trascendí, no le permití a la experiencia hacerme sentir todo eso, entonces eso va a exigir que yo tenga que pasar por una experiencia muy similar. A lo mejor no con la misma persona, a lo mejor no es el mismo evento, pero va a ser muy similar, que lo que sí va a ser lo mismo es las sensaciones, ¿no? Lo que voy a sentir, me voy a volver a sentir poca cosa, a sentir rechazado, a sentir inútil, a sentir que no puedo, a sentir sufrido. Son las mismas sensaciones que sentí en la otra vez, porque no logré poder aceptarlas, no logré cuestionar las creencias y cambiarlas y trascenderlas. No le permití a la experiencia hacer lo que tenía que hacer. Entonces, eso va a hacer que tenga que venir otra experiencia, ¿no? Porque es la única manera que puedo evolucionar. Entonces, una y otra vez, hasta que pueda aceptarla, o sea, hasta que pueda quitarme la máscara, hasta que pueda ver la verdad que se oculta detrás de las creencias a las cuales yo le doy mucha energía mental, a las cuales yo me aferro a defender. Aceptarla entonces significa que la creencia es mía, que la he tenido y que posiblemente fue heredada, ¿no? Del ambiente, de la cultura, del sistema educativo, de la familia, pero darme cuenta que es mía. Y al yo reconocer que es mía, voy a entrar a la vulnerabilidad. O sea, permitir que vean quién yo soy y permitirme sufrir con eso que yo tengo. Ver que hay algo dentro de mí que necesita ser visto y que a lo mejor necesita ser visto por otros también. Es quitarme la máscara. Te recuerdo que la máscara, la palabra máscara significa personalidad, ¿no? O persona. Es una personalidad que yo me pongo para ocultar algo que yo siento, que interpreto que tiene que ser ocultado. Entonces tiene que haber un momento donde ya no necesite ocultar quién yo verdaderamente, donde ya no huya a la experiencia, donde ya no huya a la experiencia, donde ya no salga corriendo, sino que diga, esto es lo que verdaderamente hay, esto es lo que siento. ¿Qué pasa si no lo acepto? Lo habíamos hablado en el video anterior. Entonces esto se va a acumular a nivel de alma. Alma para este video es la mente inconsciente, ¿no? Ese lugar donde no sé qué hay ahí, pero que ahí está todo mi pasado, todo lo que pasó, todas las interpretaciones. Ahí en la mente inconsciente es donde están las verdaderas creencias que sostienen el estilo de vida que yo tengo el día de hoy. Entonces, superarlas exige que tengamos que pasar por la misma experiencia una y otra vez. Es ahí, en esa mente donde se encuentra. ¿Por qué entonces pasa esto? Porque antes de nacer, ese es el pensamiento, mira, de Liz Bourbeau, y ahorita te lo explico cómo yo lo comprendo. Ella dice que antes de nacer ya habíamos decidido qué necesitamos para normalizar las cosas en nuestra vida. O sea, que de acuerdo al pensamiento de ella, de alguna manera ya habíamos decidido. Y tú dirás, pero es verdad, ¿cómo yo pude haber decidido tener esas experiencias? Y yo te comprendo en ese pensamiento porque, como es una postura de ella y no son las únicas, yo la acomodo de otra manera. Yo comprendo que no sé cómo sucede esto, pero hay ciertas cosas que sucedieron y que tenían que suceder, aunque yo las interprete como negativas. A veces también es por la memoria genética que se fue transmitiendo de mis padres. Si mi mamá, si mi papá creían que no eran suficientes, pues es común que yo haya crecido en un ambiente en el cual yo también creía que no era suficiente. Y entonces la vida me va a dar experiencias para yo darme cuenta que no es verdad, que no soy suficiente.
Y la única manera de trascenderlas es poniéndome experiencias que me conecten con esas emociones y yo confrontarlas, no ponerme la máscara o quitármela para darme cuenta que la sensación de que no soy suficiente no tengo que evadirla, sino que la tengo que sentir, dejarla y hasta el momento en el cual yo ya me sienta cómodo con esas experiencias que me hacen sentir eso. Es la manera que yo voy a regularizar o que yo voy a normalizar la manera que yo interpreto cuando ya no tengo que, ¿no? Así que si tú no piensas que decidiste esto antes, no hay ningún problema, pero hay unas formas científicas de poder verlo y de poder arreglarlo, de tal manera que hay cosas que yo no decidí, pero que pasaron y que tenían que pasar para yo trascender esa manera de pensar, esa manera de creer, esa creencia y poder cambiarla, ¿no? Entonces, no está en la mente inconsciente, en la mente consciente, perdón. En la mente consciente está el intelecto. El intelecto es todo aquello que lo podemos ver, que pensamos que lo entendemos, es con lo que entendemos, con lo que racionalizamos. Las creencias no están ahí, sino que están en el inconsciente, donde no vemos, donde sentimos, pero a veces no comprendemos lo que sentimos. Y entonces la mente consciente le tiene que dar una interpretación a lo que sentimos. Pero como el consciente es tan superficial, tan poco, es únicamente un porcentaje muy mínimo de nuestra mente, podemos decir que es donde nos hace creer que sí sabemos, pero no sabemos, y por eso repetimos los mismos problemas, ¿no? Entonces, en el transcurso de nuestra vida, nos vamos haciendo conscientes. ¿Cómo nos hacemos conscientes de lo inconsciente? ¿Cómo yo miro la verdad de lo que está oculto dentro de mí? Pues por las experiencias. Y con el tiempo, con las experiencias que se me van dando, me van creando emociones, creando sensaciones. Y entonces en algún momento yo me voy a detener a decir, ¿por qué siento esto? ¿Qué hago con lo que siento? ¿Será que esta experiencia me está invitando a ver la vida de otra manera, a pensar diferente sobre mí, a ir a algún taller, a cuestionarme, a tomar una decisión diferente, a saber que a lo mejor sí me tengo que ir? Que sí tengo que quedarme? Todo eso va a entrar y voy a empezar a hacerme consciente de lo inconsciente. Solo se puede por medio de la experiencia, por medio de dejarme sentir y por medio de cuestionarme y por medio de tener el valor a poder hacerlo de una manera diferente, ¿no? Entonces comprendemos así, conforme va pasando el tiempo y aceptamos las experiencias o las vamos viviendo, porque aunque no las aceptemos, vienen. Así es únicamente como vamos a comprender el plan de vida y lo que tenemos que poner en orden en nosotros, porque hay algo que no está en orden y que hemos venido de alguna manera a poner cosas en orden, ¿no? ¿Qué es eso? Le vamos a llamar creencias por este momento. ¿Cómo se hace? Por medio de las experiencias y de la aceptación. Entonces, para tener una pequeña imagen, para que comprendas lo que es la mente consciente, solo es el 5% de nuestra mente. Lo que creemos que sabemos, que sí lo entendemos, que sí podemos, eso que son imágenes, palabras, el intelecto, lo que es conocido y a lo que estamos acostumbrados, a lo que queremos quedarnos ahí, es solo el 5%. De aquí ya comprendemos lo importante de saber qué hay en lo inconsciente, ¿no? La mente consciente es la mente lógica, es la mente racional, es la que piensa, y pensar es muy bueno, pero hay que sacar cosas del inconsciente para que se vayan haciendo más conscientes. Por así decir, que ese 5% se convierte en 10, y de ahí en 15, y de ahí en 20, ¿no? La mente siempre le va a querer buscar una respuesta a todo, quiere comprender. Y ese es el problema, porque hay cosas que no se van a comprender a menos que se experimenten, a menos que se sientan. Por así decir, la mente no quiere sentir porque quiere darle una interpretación, se la da y terminamos repitiendo la experiencia y ahí entramos en caos porque queremos comprenderlo ahora otra vez, sino que no es tanto comprender, sino que experimentar. Es la parte superficial de la mente. Y es lo que pensamos, que lo sabemos y que lo comprendemos, ¿no? Ese es el problema, ¿no? Porque aunque nos vaya mal, aunque tomemos decisiones repetidas que nos causan sufrimiento, algo nos hace pensar que sí lo comprendimos y nos aventamos otra vez y repetimos las mismas decisiones, ¿no? Ese es el asunto con la mente consciente, ¿no? Entonces, ¿qué es la mente inconsciente? Es el 95%. Y así como la otra, mira, era más analítica, más lógica. Aquí ya no hablamos tanto de lógica, sino que hablamos de emociones y de sensaciones. Vas a notar que en tu vida lo que más le tenemos miedo es a las emociones y a las sensaciones, porque también hay una forma de pensar en la cual se nos ha invitado a no sentir. Le huimos a la conexión emocional, a las sensaciones,
porque pensamos que nos va a ir muy mal. Porque pensamos que la mente sí lo puede hacer de una manera únicamente racional. Que podemos planearlo todo, paso 1, paso 2, paso 3, y todo va a salir perfectamente. Y termina no yendo tan bien, ¿no? Entonces la mente inconsciente se deja llevar por los gustos y por deseos. Por eso es que a veces vamos a una tienda y compramos cosas que no queríamos comprar. Terminamos andando con alguien que no queríamos andar, pero había una atracción interior. Hay algo que se le llama el mapa interno. Son todas esas creencias que están ahí. Y la mente inconsciente se va a encargar de que repitamos lo familiar. No lo bueno ni lo malo. Lo familiar, lo que está ahí. Entonces ahí en el inconsciente había un patrón de caer en relaciones negativas y sigo cayendo ahí. Ahí había un patrón de que lo bueno es sentir bonito. Y entonces ando buscando comprar algo para sentirme bien, ir a tomar un café para sentirme bien, comer para sentirme bien. Aunque quiera bajar de peso, termino comiendo lo que me hace sentir bien porque hay un patrón que está ahí, ¿no? Todo lo que reprimimos, lo que no vemos, lo que no aceptamos, en el psicoanálisis también existe esta palabra de las sombras, aquello que yo proyecto en los demás, aquello que no me gusta en los demás está dentro de mí. Todo lo que reclamas, lo que no te gusta de tu papá y de tu mamá, está dentro de ti y a veces amplificado. Pero toma bastante humildad el pararme y reconocer que por eso es que me cae tan mal esto. Porque está dentro de mí, porque me conecta con las emociones y me hace sentir esas cosas que yo no quiero sentir. Y por eso, para evadirla, la mente consciente me dice, ella tiene la culpa, él tiene la culpa, ellos son los culpables, tú no. ¿No? Es la manera que caemos en la trampa, ¿no? Entonces nos hace llevar a cabo acciones que consideramos irracionales. Pero es que una persona que verdaderamente pensara no haría eso, decimos esto. Pues es que la mente inconsciente verdaderamente está más allá de lo racional. Nunca olvida y está conectada a nuestros antepasados, ¿no? O sea, nunca olvida nada de lo que sucedió. La mente consciente a veces no se recuerda. Por eso es que el cerebro tiene unas funciones de ocultarte muchas cosas que pasó. No te recuerdas porque a lo mejor fueron muy dolorosas, porque tu edad era muy peligrosa para que te dieras cuenta de esto. Y el día de hoy ahí están y es lo que hace repetir cosas. Entonces no se trata de olvidar, sino de poder trascenderlas, de poder ver eso que no se ha olvidado, pero transformarlo a una creencia mejor. Ahí están los recuerdos, los momentos vividos, las interpretaciones anteriores y hasta los dolores y sufrimientos y también todo lo positivo de papá y de mamá. No, ahí está en la mente inconsciente. Seguimos con esto. Una manera más sencilla de entenderlo, la mente consciente es conocimientos e información. Nos gusta conocer, nos gusta que nos den información, ¿no? Y aquí no estoy hablando de información del pasado, sino la que recibimos ahorita, lo que interpretamos. La mente inconsciente también tiene información, pero es por medio de experiencias, por medio de emociones y por medio de sentimientos. Entonces viene una emoción, la mente consciente la va a interpretar con lo que tiene, con lo que piensa que tiene, y por eso resulta siendo pues bastante a veces negativo, ¿no? Pero en la mente inconsciente ahí están las experiencias, ahí están las interpretaciones, ahí están las emociones. Entonces una trabaja más a sentir y la otra más a saber, ¿no? Y no es que ninguna de las dos sean malas, pero como esto es lo más reprimido y lo más oculto y a lo que más el ser humano le tiene miedo, es por lo que termina siendo controlado, ¿no? Entonces nosotros somos controlados por la mente inconsciente. Punto final para este video. Entender tus creencias es importante, porque son ellas las que te pueden ayudar a sanar o a mantenerte herido, a avanzar o a mantenerte estancado, ¿no? Es ahí, ¿no? Lo que te ayudará a aceptar una experiencia o a no aceptarla. Son tus creencias, ¿no? Si tú crees que esta experiencia no la tienes que sobrepasar, no la vas a sobrepasar. Y si crees que ya estás listo para sentir, para vivirlo, entonces lo vas a hacer. Entonces, esta parte es muy importante sobre las creencias. Hay que cuestionarlas, hay que preguntar, hay que pararnos, hay que investigar cómo pensaba mi mamá, cómo pensaba mi papá, cómo voy a repetir las cosas. Especialmente si a ti te interesa el tema de las parejas, ¿no? Aquí te doy una clave para que veas, ¿no? Si tú eres mujer, tus novios o tus parejas se van a parecer mucho a la relación que tuviste con tu padre en los primeros años. Si tú tuviste un padre distante,
pues sus primeros novios van a ser bastante distantes. Si tu padre no era cariñoso, vas a tener relaciones que al principio parecen muy cariñosos, pero después sacan la verdadera personalidad de que no lo son. Si tú creíste que no era suficiente para tu papá, pues vas a tener relaciones que te van a confirmar esa creencia. Y lo mismo aplica pues para el hombre, ¿no? ¿Cómo fue la relación con lo que le reclamas si eres hombre, lo que le reclamabas de niño a tu mamá, lo que sentiste, lo que interpretaste es que ella no te dio, ahora se lo vas a reclamar a tu pareja, ¿no? A tu novia o a tu esposa o a tu hija, ¿no? En ese linaje femenino, ¿no? Así es como funciona el inconsciente, porque el inconsciente no sabe diferenciar entre una mujer y otra. Simplemente trae esa interpretación y lo viene a confirmar de esta manera. Entonces, de adultos, al confirmar esa creencia, vamos a aprender a ser nuestra propia mamá y nuestro propio papá. En inglés existe la palabra reparenting, ¿no? Que es una vez que el adolescente ya es adulto, sabe tener estabilidad propia, sabe saber dar y aventarse, y sabe también recibir, pedir, ¿no? Que son los dos movimientos interiores que tenemos y que necesitamos. Esto se hace únicamente por medio de la creencia por medio del cuestionamiento de las creencias, de la aceptación de ellos y de poder cambiarlas. De ver que aquí adentro es donde está lo que necesito yo cambiar. Así que espero que te haya gustado este video. Si tienes alguna pregunta o comentario, no te olvides de dejárnoslo. Te invito a que te suscribas al canal para que puedas seguir viendo los demás videos. Y esto ha sido todo por mi parte y nos vemos en el siguiente video.